Estamos viendo el tema o la serie de Iglesia a los Corintios. Vamos a dejar que se acomoden. Bueno, busquen ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Estamos viendo la serie Primera de Corintios y el tema de hoy se llama El verdadero mensaje de la cruz. ¿Ya están allí? Vamos a dar lectura del 18 hasta el 5 del capítulo 2. Así que síganlo con su vista y traten de estar atentos a la palabra. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, para poder comprender este tema o este pasaje, estos versículos, tenemos que ir a Hechos 17. Ahorita no lo busquen, ahorita lo buscamos. El apóstol Pablo está hablando aquí de las vivencias que tuvo. Esto fue en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero. Es donde él va a Atenas y va después a Corinto. Y es donde él predica el evangelio. Pero lo importante aquí es que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que en el papel luce como una iglesia que no ha tenido el crecimiento espiritual, porque dice la palabra que son carnales, es decir, no pueden discernir enteramente lo espiritual, porque aún en ellos hay cosas de las cuales o a las cuales tienen que renunciar. Bueno, entonces el tema empieza aquí, hablando el apóstol Pablo y dando un énfasis muy puntual
de lo que es el Evangelio. Y dice en el 18, porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quién? A los que se pierden. Hay gente que no puede comprender el mensaje de Cristo y quererlo entender en sus propias fuerzas o quererlo entender en su lógica. Mucha gente ve el mensaje de la cruz como una locura. Y especifica aquí por qué. Aquí hay dos corrientes. El apóstol Pablo está entre dos aguas, que es el pueblo judío, de donde él procede, donde el pueblo judío por más de 2000 años siguieron la Torá o la ley de Moisés, donde Dios se manifestó a ellos a través de la ley. Pero ahora el apóstol Pablo está predicando el Evangelio de Cristo. Y al predicar el Evangelio de Cristo, dice la palabra que a él se le dio la misión de ir a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Y el mundo que imperaba en ese entonces, pues era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano y el Imperio Griego, que fue anterior, estaban fusionados y había mucho el idioma que se hablaba en ese Medio Oriente, era el idioma griego. Claro, con el siriaco había una mezcla ya entre el siriaco y otros idiomas ahí, pero imperaba el idioma griego. Entonces, el apóstol Pablo quiere llegar al corazón de todo aquel que escuche la palabra de Dios. Entre sus oyentes había judíos y había gentiles. Era difícil, muy difícil para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a obtener señales. Ellos querían que el apóstol Pablo les diera señal, y ellos pedían señales para poder recibir el Evangelio. Muéstranos señal. Y los griegos estaban influenciados por aquellos grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles y otros más, que fueron grandes pensadores, y los griegos esperaban escuchar siempre algo nuevo, algo rimbombante, algo que, estas palabras son nuevas, las vamos a atesorar porque son palabras filosofías, es filosofía nueva. Este era lo que el apóstol Pablo tenía en ese momento. Y el apóstol Pablo tiene que enseñar el verdadero evangelio, o el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de la cruz? El apóstol Pablo enfatiza aquí 2 veces. Dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿En dónde está centrado el mensaje de la cruz? ¿Cuál debe de ser el mensaje profundo de la cruz? El mensaje verdadero de la cruz es ver lo que Jesucristo hizo en esa cruz. La obra completa, la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ahora, aquí dice que para los griegos, para los judíos, era un tropezadero. Dice Gálatas 3:3, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No podían, los judíos no podían discernir o no podían entender cómo Dios iba a expiar el pecado del mundo en un madero. Cuando ellos ofrecían sus holocaustos y sus ofrendas en el altar de bronce que Dios le había dicho a Moisés que levantara, llevaban allí el cordero, llevaban allí la víctima, la degollaban, y esa sangre la esparcían en señal de un sacrificio expiado o en una expiación por los pecados. Y para los judíos era aberrante. ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser la sangre de un hombre y cómo en un madero? Y no podían recibir ese mensaje de una manera abierta porque ellos se resistían. Y los griegos, dice que su doctrina era la filosofía. Ellos querían escuchar una filosofía nueva. Para comprender estos versículos les hablé antes. Vamos a ver allí en Hechos 17. Vamos a desglosar esto para poderle dar. Hechos 17.
en el 16. Miren. Fíjense. Vamos a leerlo. Escúchenlo. Dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicueros y de los estoicos. Disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír, ¿qué? Algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios o vuestros altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites y de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros principios, de vuestros propios poetas, también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, aquí vemos algo. El apóstol Pablo, al llegar a Atenas, dice que enardecía su espíritu. ¿Y por qué enardecía? Porque vio que era una ciudad completamente idólatra, pagana. Tenían altares por todos lados, adoraban diferentes deidades, tenían diferentes dioses, diosas, y era un pueblo, era una ciudad entregada completamente a la idolatría. Entonces su corazón comenzó a arder, su corazón comenzó a sentir la necesidad de poderles predicar. Y dice que cuando él comenzó, al pasar por todos esos lugares, vio un altar o vio un lugar donde decía al Dios no conocido. Entonces él les dice, este Dios al que ustedes no conocen es al Dios que yo les predico. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. Dice que discutían en las sinagogas ¿con quién? Dice que en las sinagogas
discutía con los judíos. Se iba a las sinagogas y les enseñaba a Cristo, pero era donde los judíos le pedían señal. Entonces salía de ahí y se iba a las plazas y ahí les predicaba y ahí se juntaban los griegos. Y los griegos escuchaban esto y para ellos era algo nuevo. Decían, este nos enseña doctrinas nuevas, creo que habla de nuevos dioses. Y es llamado a un lugar específico donde había 2 escuelas. O sea, lo llamaron a debatir. Vamos, para que debatas con los sabios, con los hombres filósofos de esta ciudad. Y había 2 escuelas que eran los que, regrésense allí, está en el 18. Algunos eran los que, epicúreos Y de los estoicos. y de los estoicos. Bueno, antes de pasar a esto, el apóstol Pablo está hablando acerca de algo muy interesante. Porque antes el apóstol Pablo nos enseña que de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. En la antigüedad o en los tiempos de Moisés, Dios tenía una tribu o un pueblo o un pueblo de la tribu de Israel, la cual había sido escogida específicamente para el servicio de Dios, que era la tribu de Leví. Ellos, no había nadie más que pudiese servir en el templo más que esa tribu. Nadie más podía. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de algo muy importante. Miren, para que lo entendamos, una vez vi una ilustración. Había un virtuoso del violín, un hombre que tocaba el violín de una manera especial. Y en una ocasión estaba en un concierto y dice que sacó 2 violines y dijo, un violín de estos es Stradivarius y el otro violín es un violín común. Voy a tocar los 2 violines, uno primero y luego otro. Y ustedes me van a decir cuál de los 2 es el Stradivarius. Y dice que sacó el violín y comenzó a tocar. Y salió una melodía tan hermosa de ese violín. Y lo dejó. Tomó el otro violín y comenzó a tocar. Igualmente salió una melodía tan hermosa de ese violín. Les preguntó, ¿cuál de los 2 creen ustedes que es el violín Stradivarius? Y la audiencia confundida, porque el virtuoso de la música había tocado los 2 violines y los había tocado con una majestuosidad que ellos no podían distinguir entre cuál de esos 2 violines era el violín Stradivarius. Así es Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que los griegos pedían sabiduría y ellos pensaban que a través de la sabiduría podían obtener una posición especial en su sociedad. Entre más sabio seas, entre más filósofo seas, eres más importante. Y iban delegando o iban haciendo menos a aquellas personas que consideraban ignorantes. Esos no figuraban en su sociedad. Pero Dios está aquí haciendo o el apóstol Pablo, está enseñándonos de una manera magistral lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre común. Ya no es solamente la administración del templo o de las cosas sagradas, ya no es solamente de la tribu de Leví. Ahora es de cualquier persona que Dios pueda hacer una obra perfecta en su vida. Cuando el apóstol Pedro y sus discípulos de Jesús fueron llamados,
Jesús no fue y escogió los más sabios, los disputadores de ese siglo o de ese tiempo, que eran los escribas y los fariseos, que eran los que eran reconocidos como rabís, como maestros, y les gustaba que el hombre les diera esta distinción, rabí, maestro. Eran hombres preparados en lo que era la ley y los profetas. Y Jesús viene y busca de lo vil y de lo más menospreciado. Se va y busca a unos simples pescadores, hombres considerados en la sociedad de Israel de lo más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo esta aseveración o esta aclaración de lo que es el llamado de Dios y cómo ahora Dios puede hacer de una persona común un baluarte para su reino? Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron a orar, fueron al templo a orar, dice que llegaron a la hora novena y en la puerta llamada la Hermosa estaba un cojo de nacimiento. Estaba un hombre lisiado. Y Pedro, habiendo fijado su mirada en él, vio que ese hombre tenía fe para ser sano. Y Pedro llega y le dice, este hombre los ve y esperaba recibir algo de ellos. Él se paraba ahí para obtener una limosna. Y Pedro, viendo, fijando su mirada en él, le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que este hombre comenzó a danzar, a brincar de júbilo, de gusto, porque había sido sanado en ese momento. Esto no fue cosa que pasase por desapercibida, llegó a los oídos del Sanedrín, al oído de los disputadores de ese siglo, aquellos hombres que se consideraban los únicos que podían enseñar a Israel los aspectos espirituales. Y llega y les dice, ¿quiénes son estos? ¿No son estos del vulgo? ¿Qué era el vulgo? Lo más bajo. ¿No son estos unos ignorantes y que no saben leer ni escribir? ¿Cómo es que les oímos hablar de esa manera? ¿De quién era la virtud? ¿Era del hombre o de Dios? Es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. No es del hombre. No es la capacidad del hombre la que nos hace diferentes. Ahora, ¿por qué quiero o por qué hablo esto? Porque los estoicos y los epicúreos eran dos escuelas, dos corrientes de filosofía que buscaban la espiritualidad en Grecia. Y esas dos corrientes hasta el día de hoy nos siguen influyendo. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, los epicúreos. A ver cómo va, ¿no? Los epicúreos. Es epicúreos, pero no sé. Es con acento en la O. Epicúreo. Epicúreos. 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 Bueno, es un trabalenguas para mí. Fundada por Epicuro de Samos en el 341 a.C. Él decía que para alcanzar la espiritualidad, básicamente, lo que ellos enseñaban era la moralidad. Es decir, mientras tú hagas lo que hagas, mientras no dañes a nadie, estás bien. Esto es la moralidad. Ellos enseñaban la moralidad. ¿Qué es moralidad? Yo no le hago nada a nadie. Yo no fumo, yo no tomo, yo no digo groserías, yo no hago esto, esto es moralidad. Y esto hasta nuestros días sigue influyendo en nuestras sociedades,
cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos. Pero así seas la persona más buena, necesitas a Jesucristo. Necesitas arrepentirte y necesitas que la sangre de Cristo te lave. Necesitas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, aunque seas una persona moralmente buena. La moralidad no nos salva. Y hoy en día eso sigue imperando. La moralidad. Y la gente quiere suplir o quiere sentirse o justificarse a sí mismos con la bandera de la moralidad. Hay mucha gente moralista, ¿no? Es que mientras tú no dañes a nadie, no hay ningún problema. Y la otra corriente era ¿cuál? Los estoicos. Los estoicos fue fundada por Zenón. En esa edad estaba como yo gordito, Zenón. Fue fundada por Zenón de Sitio en el siglo III antes de Cristo. Y ellos basaban sus argumentos espirituales en la fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Todo está en tu mente. Tú puedes dominar todo. Si tú te propones, tú puedes. Mire, yo por más de 15 años, claro, en lapsos de tiempo no voy, pero he estado trabajando con los anexos, o en anexos, o he ido a predicar anexos. Y en la mayoría de los anexos, esta corriente o esta filosofía es la que impera, la fuerza de voluntad. Todo está en que te ¿cómo se dice eso? Pues sí, una manera de autosugestionarte. Todo está en que tú, en tu mente, tú digas, yo puedo dejar esto, yo puedo dejar lo otro. En este caso, en el anexo se enseña esta corriente. ¿Sabes qué? Tú tienes poder de voluntad, fuerza de voluntad. Y muchos dicen, a mí me decía un hombre, ¿sabes qué, Rafa? Cuando yo he caído muchas veces, o llegué a caer muchas veces a un lugar como este, a un anexo. Dice, y yo siempre decía, no, dice, yo nomás me propongo no tomar y dejo de tomar. Y sí, me proponía. Tenía fuerza de voluntad en hacerlo y me proponía no hacerlo y no lo hacía. Pero al poco tiempo, nuevamente, volví a lo mismo. Y así me pasaron 3 veces. Pero un día escuché la predicación, una predicación, la palabra de Dios, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces entendí que no eran mis fuerzas. Porque todo lo que el hombre hace, lo hace y tiene una limitancia. Y les digo esto porque yo he conocido muchos hombres que no han aceptado el cristianismo o a Cristo, pues, en su corazón. Y han recaído varias ocasiones, por lo menos 2 o 3 ocasiones han recaído. ¿Por qué? Porque hacen mucho énfasis en su fuerza de voluntad. Y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando algo más profundo. Nos está enseñando que si Dios tiene el control, que si tú le dejas el control de tu vida, que si tú le dejas la autoridad de Jesucristo en tu vida, Dios va a hacer de ti un baluarte. Dios va a hacer de ti una persona de un testimonio. Va a ser de ti una persona diferente. Va a ser de ti una persona conforme a su voluntad. Y esto es lo que nos enseña el verdadero mensaje de la cruz.
Yo les decía hace tiempo que las iglesias modernas de hoy, en muchas iglesias, se enseña el ven y recibe. Ven a la iglesia y vas a recibir. Y este no es el mensaje central de la cruz. El mensaje central de la cruz es ven y da. No estoy hablando, lo vuelvo a repetir, de que vengas y des tu dinero. No está hablando de dinero, está hablando de tu vida. El verdadero mensaje de la cruz está basado en el morir al yo. Jesucristo les decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué estaba hablando? Este es el mensaje que verdaderamente nos lleva a vivir una vida conforme al plan de Dios. Cuando tú entiendes que es a través de morir a ti, cuando tú entiendes que es a través de renunciar a tu vana manera de vivir y vienes a Dios y le dices a Dios, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser, haz de él como tú quieras. El apóstol Pablo les decía aquella ocasión, el apóstol Pablo entendió cuál era el verdadero mensaje de la cruz cuando dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso nos cuesta. Nos cuesta venir y morir al yo. Aquel joven rico quería seguir a Jesús, pero tenía un gran apego y era el amor a su dinero. Maestro, ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos, sabes, los he guardado de mi niñez, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Lo estaba invitando a morir, a mí, al yo. Lo estaba invitando a renunciar a los apegos que él amaba. ¿Y qué hizo ese joven? Dice que ese joven se alejó de él o se fue de él triste. ¿Por qué? Porque era mucho a lo que tenía que renunciar. El apóstol Pablo se da cuenta que haber debatido según los términos de estos filósofos no le trajo más que un fracaso. Habla de dos personas, de unas cuantas personas que se convirtieron a Cristo en ese lugar. Dice que solamente Dionisio y Damaris, dos personas en toda Atenas. Dos personas solamente se entregaron al Señor Jesucristo a través de su prédica. ¿Por qué? Porque quiso hablar en términos filosóficos. Y el apóstol Pablo se da cuenta que fue un error el haber querido debatir en sus mismos, principios o en sus mismos términos. Se da cuenta que estuvo mal. Y en el capítulo 18 comienza hablando de que después de salir de Atenas, se fue a Corinto. Y conoció allí a dos personas, a Aquila y a Priscila, que se dedicaban al mismo oficio que él. Se hicieron buenos amigos y comenzaron a predicar en la zona de Corinto. Y dice que muchos venían a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de un lugar a otro hay un cambio radical? ¿Por qué en un lugar hasta se burlaron de él y se rieron porque empezaron a escuchar términos que ellos no sabían, que no habían escuchado, pero les pareció ridículo que Cristo hubiese resucitado de entre los muertos? Y se burlaban de él. Ya te veremos en otro tiempo. Y dice que se fueron burlándose. Y el apóstol Pablo se quedó con una enseñanza muy profunda en su corazón. Y tuvo que volver al propósito verdadero del mensaje de la cruz. Cuando les dicen aquí en el capítulo 2, y no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Centró su evangelio o su mensaje, lo centró en el mensaje de la cruz. Fue y les predicó lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto fue lo que trajo nuevamente a la gente a venir a un conocimiento en Cristo. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué es importante para nosotros estar centrados en el verdadero propósito del mensaje de Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito del mensaje de Dios? Dice allí en Lucas 19, no recuerdo si es el versículo 17, y dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es el fin de Jesús? ¿A qué vino? A buscar y a salvar. ¿A quién? Lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos sin Cristo. Pero Él en su multiforme gracia y en su amor ve la necesidad del hombre. Y dice que Dios da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le está hablando acerca del nacer de nuevo, ahorita vamos a entrar a esta parte ya para terminar, porque tenemos que entender completamente qué es lo que nos trae a Cristo, qué es lo que a usted le despertó en su corazón venir a Cristo. Ahorita lo vamos a ver, pero Jesús está platicando con Nicodemo. Y Nicodemo no puede entender lo que Jesús está hablando. ¿Por qué no lo puede entender? Porque está hablando en términos espirituales. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Para que puedas entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: Nicodemo, todo lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Cómo no puedes comprender lo que te estoy hablando siendo tú maestro de la ley? Pero él no podía comprender. Y ahorita les voy a hablar por qué. Dice aquí que cuando Pablo comenzó a predicar en Corinto, Dios le dijo por medio de una visión: no temas, yo estoy contigo. No dejes de predicar en este lugar, porque en este lugar tengo mucho pueblo. Y dice que estuvo predicando allí, en esa región de Corinto, 1 año y medio. 1 año y medio estuvo predicando, y dice que se fortaleció ese lugar y creció el lugar, creció la iglesia, y dejó un pastor. Dejó a Timoteo, que era el pastor, probablemente que estaba cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Pero como Timoteo era un joven, era muy joven, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Ya no, porque eres joven, las personas no se quieren sujetar a una autoridad puesta por Dios. Y ese era el problema de Corintio, que no se sujetaban a una autoridad puesta por Dios. Y donde no hay una sujeción a una autoridad puesta por Dios, es un lugar o es una iglesia donde la gente tiende a crecer a su propio criterio. Y eso es el énfasis que el apóstol Pablo está dando aquí, les está dando un recordatorio a la iglesia de Corintio que ellos son de Dios, porque Dios así lo quiso desde que el apóstol Pablo llegó a Corinto. Le dijo: aquí tengo mucho pueblo. Ustedes pueden leerlo en el 18, todo el capítulo 18, y se van a dar cuenta de cómo hay un cambio de un lugar a otro. Ahora, no termina allí. No termina en el sentido de decir, bueno, pues ya se está predicando el evangelio, el verdadero evangelio. No, vamos a seguir leyendo. Vamos a Corintios, 1 de Corintios, por favor. Ya está. Vamos a leer del 6 en adelante. Miren,
Este es el complemento. Esto es algo que necesitamos como iglesia. 2 del 6 en adelante. Dice así. Sin embargo, escuchen bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí entra un factor determinante en la vida de todo creyente. Primeramente, nos está hablando acerca del mensaje de la cruz. Pero el mensaje de la cruz tiene que venir, dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero vamos a leer lo que dice aquí en el 3. Dice, y estuve con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿de qué? De humana sabiduría, sino con demostración en el Espíritu y de poder. Bueno, el apóstol Pablo está hablando algo de aquí muy, muy importante. ¿Qué te convence? ¿Qué fue lo que te convenció? ¿Quién fue el que puso en tu corazón la necesidad de buscar a Dios? Llegó un momento en que todos tuvimos ese momento en que llegamos y buscamos y nos puso dentro de nuestro corazón el deseo de buscar a Dios. ¿Cuántos han tenido esto? ¿O cuántos lo sintieron al venir a Cristo? Quizás Dios usó la adversidad, pero hubo algo que te convenció en tu corazón de que tenías que venir al conocimiento de Cristo. ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién fue? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado. Es traer una convicción de que estamos mal y que necesitamos un cambio de vida. Que como estoy viviendo mi vida no es correcto. Entonces, el Espíritu Santo viene a tu vida y te trae convicción y te hace sentir que tienes la necesidad de buscar a Dios. No es nada más porque sí. Aquí está hablando que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? Una persona ajena totalmente a Dios. Una persona totalmente a Dios, ajena a Dios, en lo único que está pensando es satisfacer sus deseos. Cualquier tipo de deseo que venga a su vida, sea sexual, sean deseos, cualquier deseo.
Lo único que busca es eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te empieza a sentir y te empieza a poner la necesidad de venir a Cristo. La palabra siempre debe ir acompañada del Espíritu. El apóstol Pablo está hablando de esto. Cuando el apóstol Pedro, vamos a buscar ahí en Hechos. Creo que es Hechos 2. Sí, es Hechos 2:37. Miren, aquí les voy a poner este ejemplo. Si ya lo tienen, alguien puede leerlo. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Al oír qué? Si ustedes leen todo el capítulo 2, se van a dar cuenta de que el apóstol Pedro está dando un mensaje del Evangelio, está dando un mensaje de salvación y les está enseñando quién es la persona de Cristo. Porque el apóstol y todos los apóstoles comenzaron a predicar a Cristo. Ya no predicaban la ley de Moisés, ahora estaban predicando a Cristo. ¿Y qué era lo que predicaban de Cristo? La obra que Cristo vino a hacer en la cruz. Y dice que los que estaban allí, al oír esto, dice, y al oír esto, se compungieron, ¿de qué? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando ellos escucharon el mensaje, no eran palabras vacías, no eran palabras de humana sabiduría, como el apóstol Pablo lo está hablando aquí. No eran filosofías nuevas, no era algo que fuera nada más persuasivo, para persuadirte nada más, para lavarte el coco. No era algo de eso, era algo más profundo. Dice que al oír de ellos esto, se compungieron. ¿Saben qué es compungirse? Llegaron a ser tan conmovidos, a sentirse tan viles, a sentirse tan miserables, que no les quedó otra más que preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Después de oír este mensaje, ¿qué sigue? ¿Quién nos estaba convenciendo? Esas palabras no eran palabras huecas, eran palabras acompañadas de poder en el Espíritu. El diccionario Strong lo traduce como perforar hasta atravesar. ¿Se imaginan cómo llegó el mensaje de la palabra de Dios a estos hombres que fueron compungidos? Comenzaron a sollozar dentro de su corazón, a decir: ay, sí, este mensaje me llegó al corazón, estas palabras me llegaron a mi corazón y me están convenciendo de que debo ser diferente, de que debe cambiar mi vocabulario, de que debe cambiar mi forma de vida, de que debe de cambiar mi forma de pensamiento. Eso solamente lo hace el poder del Evangelio. No son palabras solamente, sino es poder en el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? El Espíritu Santo. Jesús les decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que viene del Padre y nos lo hará saber. Y esa es la obra del Espíritu Santo: convencernos, llegar al corazón y decirnos: ¿sabes qué? Este es el verdadero mensaje que tiene poder. No es solamente palabras. Tiene que ir el mensaje acompañado de poder en el Espíritu. Esto fue lo que trajo a estos hombres a un convencimiento de buscar a Dios, de buscar una vida diferente. Cuando el apóstol Pablo regresó al mensaje y dijo: no me propuse saber nada entre vosotros, no quiero saber de filosofías, ni quiero lucirme hablando filosóficamente, solamente quiero dar el mensaje central, que es: arrepiéntete. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y obedécelo. ¿Y sabes qué? Eso era lo que convencía a los hombres. El amor de Dios que
mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y seamos liberados de la maldición eterna y no seamos condenados al infierno. Esto envió Dios a Jesús a morir en la cruz por mis pecados, para que yo fuese limpio y yo fuese reconciliado con Dios y pudiese tener esa libertad. Ayer yo vine a este lugar y me puse a orar y empecé a sentir una oposición tan terrible. Y yo decía, no me podía concentrar y estaba orando y había una lucha en mi corazón y Dios me hizo sentir, ¿sabes qué? Es necesario orar porque en este lugar hay un espíritu de muerte que está operando aquí y la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que doblar sus rodillas porque porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando nosotros somos dependientes de Dios, el Espíritu Santo te hace sentir qué es lo que está pasando. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Y esto era lo que el apóstol Pablo nos quería enseñar en este pasaje. Es necesario el Espíritu Santo. Dice que aquí, la mente natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente en esos mismos términos. ¿Y cómo vamos a llegar a ser personas espirituales? ¿Cómo es que podemos llegar a tener una vida dependiente del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos el verdadero mensaje del Evangelio y nos sometemos a Dios? Dios no puede mandar su Espíritu sobre una persona rebelde. Por eso la iglesia de Corinto era una iglesia rebelde, era una iglesia llena de chismes, llena de problemas, de rivalidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podía operar en una persona que no está dispuesta a morir. Una persona que no está dispuesta a ofrendar todo su corazón a Dios. Cuando tú y yo llegamos y nos doblegamos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en ti. El Espíritu Santo te comienza a guiar. El Espíritu Santo te hace sentir en tu corazón la necesidad de los demás. Esa iglesia estaba herida, estaba arruinada, porque ellos estaban siendo muy carnales. Y todo lo que es de la carne, carne es. Y el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 8 de Romanos cómo es el Espíritu Santo que viene y nos santifica. Si tú tienes al Espíritu Santo, vas a ser una persona que siempre va a estar de pie, que siempre va a estar bien delante de Dios. Quiero leer nuevamente este pasaje de Corintios. Del 10 en adelante dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién nos revela Dios las cosas? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién ha preparado Dios estas cosas? ¿Para quién? ¿Para los rebeldes? ¿Para los que no se sujetan a la voluntad de Dios? No, ¿para quién? Para los que le obedecen. Nuevamente, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que no ha subido a nuestros oídos? ¿Qué es lo que no han visto nuestros ojos? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que no hemos oído? La voz de su Espíritu. ¿Y por qué no lo oímos? Está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente natural. Le está hablando a la iglesia de Cristo. Una iglesia o un cristiano que no es guiado por el Espíritu de Dios, dice su palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, lea todo Romanos 8, ahí nos habla de la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia y en tu vida, sobre todo en tu vida. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Cuando hablo de la iglesia es en tu vida, lo que hace el Espíritu. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres leerlo? Vamos a leerlo. Ya me voy a ampliar un poquito, quiero leer Romanos 8.
¿Están ahí en Romanos 8:1? Lean en su casa todo, pero miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y por causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. El 11 dice, y el Espíritu de aquel que lo levantó, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos también a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora. ¿En quién? En vosotros. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no ha recibido el espíritu del mundo para estar nuevamente en esclavitud. Entonces, en el 26, y de igual manera en el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién te ayuda en tus debilidades? El Espíritu Santo. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje que se debe dar desde los púlpitos. Centrarnos en el verdadero mensaje de la cruz. Esto es lo que va a traer la convicción al hombre de pecado. Esto es lo que va a traer al hombre a un verdadero convertimiento a Cristo. Y era lo que la iglesia de Corinto había olvidado. Y para terminar vamos a leer donde les dije. Vamos a regresar a 1 de Corintios 3. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu. Dios nos revela la verdad por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué escudriña el Espíritu? Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que a Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Este es un tema muy profundo, hermanos, que me llevaría más tiempo en explicar todo esto, de lo que habla aquí el apóstol Pablo acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Pero no quiero dejar de lado esto que dice al último. Dice, mas vosotros tenéis la mente de ¿quién? Cuando habla de la mente de Cristo, ¿qué nos está diciendo? Que hemos sido conformados a la imagen de Cristo. Y que el carácter moral de Cristo cada día se va formando en nosotros. De manera que debemos de pensar como pensaba Jesús. En cuanto a lo relativo a la vida. Cierren sus ojos. La próxima semana seguimos con este tema.